Martes 23 de julio. Saludos, señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por los kioscos de la prensa cordobesa, Diario Córdoba, Diario El Día, ABC, un recorrido en el que nos acompaña como cada martes Juan Roud. Juan, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días, un placer estar aquí. Director, como saben, del diario de Grupo Yolí, del Día de Córdoba. Bueno, hoy el titular de apertura va para el Congreso de los Diputados. Tenemos una referencia si nos da tiempo. Y en cuanto a lo local, hay un par de temas también recurrentes. Por ejemplo, empezamos con el diario, con el decano, con el Diario Córdoba, que dedica su apertura a Montilla y problemas con el abastecimiento de agua. Todo lo traen, ¿eh? Montilla, dice el Diario Córdoba, sin agua durante 30 horas. Una foto que firma José Antonio Aguilar. El suministro, dice, se restablece de manera progresiva, pero hubo que recurrir a cisternas. En el diario El Día, en el sumario, una avería deja sin agua a la población de Montilla unas 30 horas, titulan, y el diario ABC, Montilla se queda más de 30 horas sin agua por una avería en su colector general. Bueno, ocurrió el domingo por la tarde, ¿verdad? Se recuperó ayer a últimas de la tarde también. Empezó a llegar agua poco a poco a las casas y a las industrias, por cierto, de Montilla. Sí, la verdad es que es extraño que una avería de estas características se produzca hoy día en cualquier municipio, pero bueno, vemos que es posible y que así ha ocurrido en Montilla, ¿no? La singularidad en este caso de esta ciudad de la Campiña Sur está en que hay una empresa mixta de aguas que yo creo que lleva ya muchísimos años, que más de 15 años, y había un compromiso por ahí de arreglar determinadas infraestructuras que no sé si al final o no se han hecho o se han hecho mal, ¿no? La cuestión es que nos damos cuenta ahora del problema que supone el agua potable y que un municipio no tenga una red de infraestructura y de reparto en condiciones, y sobre todo en esta época del año, ¿no? Yo creo que el propio alcalde ayer lo decía, ¿no?, que era el peor momento para que ocurriera. Nunca llega en buen momento una circunstancia de este tipo, pero desde luego sí es importante, y las más de 30 horas que estuvieron los vecinos sin agua. Hubo reparto de líquido, pero vamos, no era potable, y luego al final se repartió agua potable, ¿no? Esperamos que la avería se solucione, porque recordemos a los televidentes que ahora mismo hay un apaño provisional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todavía hay que llegar al corazón de esa avería y repararla, que creo además que está por debajo de una red eléctrica, en fin, que es complejo, y esperemos que se solucione lo antes posible, desde luego. Se ha hecho una especie de bypass, porque la avería está en un codo, según explican los técnicos, y es complicado acceder al codo, abrir el boquete y reparar la parte que se ha roto, y se ha hecho una especie de puente para salvar ese espacio, el agua. Decía ayer el alcalde, por cierto, el alcalde Rafael Llamas, que no se hiciera acopio de agua, porque está dificultando precisamente el poder hacer luego ese corte para reparar la avería, porque los vecinos, claro, es comprensible, viendo que esto se ha producido, en cuanto se lo haga por el grifo, a llenar bañeras, algo que siempre se dice que es contraproducente, porque aumenta mucho el consumo, luego tira el agua, luego levanta el tapón y el agua se va por la tubería. Claro, y además con otra peculiaridad que muchas veces aquí en la capital no nos damos cuenta, ¿no? Y es que las zonas altas, ten en cuenta que el agua llega por gravedad de unos depósitos en la mayoría de pueblos y ciudades de la provincia. Las zonas altas, pues claro, son las primeras en las que llega el agua desde esos depósitos, y luego en las zonas bajas, a lo mejor, en las zonas bajas llega antes el agua, y para que llegue a las zonas altas es más complicado, ¿no? Con lo cual, si se hace acopio, retrasas además la llegada a las zonas altas de la ciudad de agua, ¿no? Bueno, pues seguimos avanzando. El diario El Día dedica su foto de portada, una foto de Laura Martín, a lo que titula Esperanza para el sector sur. El campamento La Puerta Verde acoge a unos 100 jóvenes del barrio. Es una iniciativa, dice el diario El Día, de la parroquia de Santa Luisa de Marillac, y en la foto participantes en el acto de apertura del campamento. Bueno, este tipo de iniciativa, Juan, este campamento de La Puerta Verde y otros que se hacen durante el verano, para muchas familias de Córdoba es la única alternativa de ocio y descanso durante el verano, porque lamentablemente no tienen recursos. Se han retrasado este año además algunos campamentos de la Diputación, algunas escuelas municipales. Poco a poco, al final es la iniciativa privada la que se encarga de estas cosas. Sí, yo creo que es ahora mismo la que tira del carro. En este caso yo creo que es admirable el trabajo que está haciendo el párroco de aquí, de esta zona. Controlar a 100 niños de
de cualquier barrio, sean de donde sea, siempre es complicado, y organizar esta serie de actividades, pues yo creo que al final las familias las agradecen, ¿no? Y más si se da las circunstancias de que, en fin, en zonas donde hay algunos problemas, donde no todas las familias pueden o tienen esa facilidad para que puedan participar en otro tipo de campamentos, encuentros juveniles y demás, que conllevan un gasto para esas familias, con lo cual se agradece, ¿no? En este caso, tanto la parroquia como el propio obispado también financian este tipo de actividades. La Diputación también tiene sus campamentos, y yo creo que Cruz Roja también tiene alguna que otra escuela de verano. Yo creo que al final la propia dinámica social que tenemos en esta ciudad y en cualquier otra nos lleva a que el verano se hace excesivamente largo para las familias y para poder atender todas las necesidades, en este caso, de los pequeños, ¿no? Y hay que buscar alternativas, y esta, pues mira, a mí me parece muy interesante, y que tiene que ser también un poco el buque insignia para que este tipo de iniciativas también desde lo público se protejan un poco más, ¿no? Sí, para que se conozca lo que se hace, que muchas veces se pone en cuestión el trabajo de algunos colectivos. En este caso es la parroquia de Santa Luisa de Marillá la que se estaba encargando de ofrecer a estos jóvenes de una zona deprimida, una zona en riesgo de exclusión, cuando no de exclusión directamente, una alternativa de ocio durante el verano, porque son chicos que, ya les digo, que tienen difícil acceso, por supuesto, a unas vacaciones en la playa, por supuesto, incluso a campamentos de estos que en ocasiones se ofrecen, una cuestión económica, y que ha habido dejación quizá pública, porque en otras ocasiones sí que ha habido campamentos medio subvencionados o subvencionados, ¿no? Ya, aparte de los de la Diputación de Cerro Muriano, que sí que se mantienen a otras edades quizá, pero creo que falta un poco de iniciativa pública en este sentido. Sí, yo creo que sí, que al final tendremos que ir a un modelo educativo donde haya un periodo escolar oficial, por decirlo de alguna manera, tal y como está ahora, y luego la vida y la actividad en los colegios se tiene que mantener, yo creo que durante el verano, ¿no? Es evidente, algunas de las escuelas de verano durante estos años de la crisis han funcionado, y han funcionado bien en esta ciudad, muchas veces por iniciativa de la AMPA, de los colectivos de padres, de monitores, con algún que otro apoyo puntual de alguna entidad, y yo creo que esto se debería de alguna manera oficializar, al menos ofrecerle a las familias la posibilidad que durante todo el verano pues se tenga esa posibilidad, ¿no? Porque recordemos además que no es solo el mes de julio, el mes de agosto, es que cogemos parte del mes de junio e incluso las primeras semanas de septiembre, donde ya hay una actividad, la mayoría de las familias están en sus trabajos y demás, y yo creo que se hace necesario que algún tipo de política de muchísimo más cercana a la realidad de la familia, no más allá del calendario escolar. Dar respuestas que muchas veces es lo que le pedimos a las instituciones, a la administración, y no siempre la ofrece. La foto del diario ABC acude a un tema que lo veremos en otro periódico, botella medio llena, medio vacía, ahora jugaremos. Dice el diario ABC en su fotografía, página 2, fondos en la picota. Para sector sur, Moreras y Palmeras, el cogobierno denuncia que otra mala gestión de sus antecesores pone en riesgo 1,1 millones, 1.100.000 euros. El diario El Día, en el sumario, dice el Ayuntamiento recupera 1,1 millones, la misma cantidad, lógicamente, 1.100.000 euros para las barriadas más desfavorecidas. Es una partida que se han encontrado, dijo ayer Eva Timoteo, asignada, era reservada para contratación de monitores, creo, ¿no? Y que al final, bueno, ha habido que rescatar porque acababa el plazo, ahora a final de agosto, ¿verdad? 31 de agosto, creo recordar, y no se ha dispuesto de ese dinero. Sí, eran una parte de esos fondos que destina la Junta de Andalucía para la zona desfavorecida. Recordemos que, por desgracia, en Córdoba tenemos 3 de los barrios más pobres de España, o entre los 5 primeros siempre hay 3 cordobeses, y estos fondos están para eso, ¿no? Para monitores, para dinamizar, para hacer distintas actividades, y había habido un proceso de selección donde, al parecer, se presentaron pocas personas. De las pocas personas que se presentaron, solo aprobaron 4, y en fin, ahí se quedó un poco el expediente en el limbo, y por una circunstancia o por otra, supongo que el tema de elecciones también ayudaría, pues se trata de cantidades que no se ejecutaron, ¿no? Nosotros hemos titulado por recuperar, porque es evidente que en este tipo de situaciones, este tipo de expedientes, la administración autonómica, sea la que sea, y esté gobernada, porque va a haber sensibilidad, y entendemos que no se va a dejar perder ni se va a obligar a devolver esos fondos, ¿no?
y más cuando siempre hay, que la propia normativa te lo permite, esos periodos de prórroga que se llama, y lo hemos visto que, por ejemplo, en el tema de los colegios no ha habido ningún problema para aplicarlo, y en este caso entendemos, y la propia concejala así lo dejó entrever ayer, de que no habría ningún problema para asignar ese millón en lo que queda de año y que no se perdiera, ¿no? Así que yo el riesgo de pérdida, la verdad es que lo veo complicado, pero sí es verdad que era una cantidad que estaba ahí, y después de todo lo que estamos hablando sobre la situación social de determinadas zonas de Córdoba en los últimos años, llama la atención que este dinero se haya dejado ahí un poco en un cajón y que no se haya invertido. Al menos resulta llamativo que no se haya hecho. Sobre todo cuando no es una asignación presupuestaria que tú tengas que sacar a pulmón de tus fondos propios, porque puedes tener otra serie de prioridades, sino que son ayudas finalistas que llegan por parte de la Administración y que o va a ese, como bien sabes, o va a ese destino en concreto para el que está asignado, o simplemente lo tienes que devolver. Claro, no se puede reutilizar para otra cosa. Por cierto, la Junta de Gobierno, en la que ayer se hizo público este asunto, también se habló se aprobaron los nombramientos de gerentes. No aparece en las portadas, pero a mí me ha sorprendido uno especialmente, el de Rafael Carlos Serrano, el que hasta ahora era portavoz de Unión Cordobesa, hasta mayo, y que se convirtió ayer en gerente de Maxa. Bueno, no sé si a ti te sorprendió o no, pero la verdad es que la relación de Rafael Carlos Serrano, con el equipo de gobierno actual, que entonces está en la oposición, fue cordial durante los 4 años de oposición, pero no imaginé yo que era tan cordial como para darle este cargo en la joya de la corona que es Maxa. Bueno, yo tengo que reconocer, perdóname si soy mi falsa modestia, pero sí era algo esperado. No sé si en Emaxa, porque efectivamente es la joya de la corona, pero sí que habría algún tipo de responsabilidad por parte de Rafael Carlos Serrano en el equipo de gobierno de Partido Popular y Ciudadanos. Es más, incluso en estos periodos de lucha de listas y demás que hay siempre ante unas municipales, salió su nombre en alguna que otra reunión como posible integrante de alguna de las listas del Partido Popular, ¿no? Yo creo que en el haber de Serrano hay dos cosas. Uno, que su papel en este mandato anterior, la verdad es que ha sido brillante en ocasiones, ha sido una persona muy sensata, planteando cuestiones que yo creo que son muy claras. También es verdad que no tenía esa obediencia debida a un gran partido en el que estaban el resto de concejales, y eso le ha servido un poco de trampolín para llegar hasta aquí, ¿no? A mí no me ha sorprendido, ya te digo, que tenga un puesto directivo en alguna de las empresas o dentro del propio organigrama del gobierno. Sí me ha sorprendido que sea en una de las empresas públicas más importantes, y que además en los años de crisis, y se ha visto en varias ocasiones en estos 40 años de democracia, ha sido el pulmón económico del ayuntamiento de Maxa, porque bien sabes tú que en los tiempos de vacas flacas siempre se recurre al superávit de Maxa para realizar determinadas inversiones, ¿no? Claro, y sobre todo, Juan, porque sabemos que el presidente de Maxa es Bellido, el alcalde, y que habitualmente el gerente de una empresa que preside el alcalde hace un poco de presidente también, como le pasó a Claudia Zafra en el anterior mandato, porque el alcalde tiene muchas ocupaciones, es casi una presidencia testimonial, tú sabes, y se deja un poco a un gerente de máxima responsabilidad y confianza, porque son las empresas donde hay menos presencia del presidente. No quiere decir que el alcalde no vaya a esa dejación de su... pero bueno, sabemos que ocurre sí, así. En este caso sí, coincido contigo. Yo creo que ha ayudado también de que en el anterior mandato él ha sido consejero de Maxa. Me consta que se ha volcado en ver cómo trabajaba esa casa. Ha sido desde luego el consejero, aunque estaba por otro partido, por COR, que más se ha fajado para que la empresa funcionara bien, para fiscalizar un poco el trabajo que se hacía allí, y yo creo que ese ha sido el premio, ¿no? Su constancia y su trabajo en estos años, pero en el ámbito del Consejo de estar presente en el Consejo de Administración, que es otra cosa muy diferente, claro, a dirigir o incluso pseudo presidir, que coincido contigo, claro, la joya de la corona, en este caso del ayuntamiento, ¿no? Yo creo que, te insisto, me ha sorprendido que sea de Maxa,
pero no que esté en el organigrama del gobierno municipal. Más gerencia, bueno, no sé si sorpresiva, si significativa, Ana Tamayo, que vuelve a Ocorsa, ahora como gerente, fue presidenta de la empresa pública de transporte de Córdoba, el periodo 2011-2015, creo recordar, durante el mandato de Nieto. Ella era concejala y ahora pues vuelve como gerente. Bueno, una mujer con experiencia, con conocimiento de la empresa, aunque no en labores gerenciales, hasta ahora en labores políticas. Sí, ha sido más una labor política que otra cosa. Está por ver cuál va a ser su trabajo, y en este caso pues también a mí sí me ha sorprendido, casi más lo de Serrano, que habiendo sido presidenta de Ocorsa ahora asuma la gerencia, ¿no? Sobre todo en una etapa en la que no se guarda muy buen recuerdo del funcionamiento de la empresa pública, ¿no? Aunque ella era la presidenta, tenía el cargo, era político más que técnico, ¿no? Recordemos que la nefasta compra de aquellos autobuses que se compraron en Madrid, que salían ardiendo, en fin, una serie de circunstancias y de cuestiones que ocurrieron en la empresa que de factor recuerdo, ¿no? Entonces, no lo sé, a mí me ha sorprendido también, pero bueno, es verdad que se trata de una persona que conoce la casa, que conoce perfectamente cuál es la situación y las necesidades que tiene, y que ahora mismo se encuentra en una situación, pues yo creo que no diría que saneada en su totalidad, pero bueno, en mejores circunstancias que hace 4 años, ¿no? Bueno, y una empresa con los sindicatos de uñas. No sé cómo va a reaccionar a la llegada de Ana Tamayo, pero el anterior mandato, las relaciones entre el comité de empresa y Juan Antonio Cebrián fueron, bueno, mejor que no hubiera habido relaciones, porque cada vez que hablaban eran para sacarse los ojos uno al otro. No sé cómo recibirán ahora a Ana Tamayo, porque la etapa en la que fue presidente tampoco hubo buenas relaciones. No hubo buenas relaciones, pero es verdad que la conflictividad social fue muchísimo menor, ¿no? Sí. Yo creo que los problemas de la empresa en ese tiempo fueron otros, más bien el material que se disponía, los autobuses, en fin, con muchísimos años, aquellas compras descerebradas que se hicieron en su momento de los famosos autobuses de la AMT de Madrid, en fin, yo creo que la conflictividad laboral quedó en un segundo plano, ¿no? Y en este mandato, pues sí es verdad que se han resuelto esas cuestiones técnicas, pero desde el punto de vista laboral, pues ha habido un choque de trenes entre el comité de empresa y el gerente, ¿no? Yo creo que en estas cuestiones, como todo, el tema de la relación personal yo creo que hace mucho, ¿no? Y tal vez Tamayo, pues bueno, pueda tener ese perfil para rebajar un poco el tono o no, ya lo veremos, porque eso va a depender también un poco de la postura que adopten las centrales sindicales, ¿no? Y otro regreso significativo, el de María Luisa Gómez Calero a la gerencia del Instituto de Deportes del INDECO. Fue gerente en el periodo 2003-2011 con el mandato de Rosa Aguilar y la última etapa de Andrés Ocaña. Y bueno, por ahora regresa. Ella iba del número 6 de la lista de Ciudadanos, se quedó en el 5 y ha entrado en lugar de como política, como gerente, que realmente es un trabajo que ella ya desempeñó. Sí, bueno, yo creo que aquí es volver a un sitio en el que ya estaba, una casa donde la conoce perfectamente. Es verdad que mucho ha cambiado el instituto desde entonces, ha habido muchas cuestiones, y alguna que otra patata caliente pues también se va a encontrar, sobre todo en el asunto que hemos visto de la sala de barrio, la situación ahora mismo del pabellón Vista Alegre, en fin. Las escuelas municipales también. Sí, las escuelas municipales. Hay una serie de cuestiones ahí que van a ser complejas, pero bueno, ella tiene experiencia y conoce perfectamente la casa como para resolverla. Supongo que en un primer momento habrá que aterrizar y ver cuál es la situación, pero venimos de un momento complicado, además yo creo, de una dejadez por parte del anterior gobierno, de lo que ha sido el INDECO, que hay que revitalizar de alguna manera, ¿no? Hay más gerentes, Rocío Oria en Corsa, en fin, un gerente, falta alguno todavía por nombrar, ¿no? Sí, falta el Instituto Municipal de Artes Escénicas, donde sí. hay muchos nombres sobre la mesa, mucha rumorología en la ciudad, sobre todo en los ámbitos culturales, pero es prácticamente el que falta, así de las entidades más llamativas y de mayor presencia en la ciudad, ¿no? Que es que suponemos que antes de que llegue el periodo vacacional se aprobará
el nombre de esta persona. También el INGEMA falta, pero está decidido, está casi anunciado, aunque no se ha hecho nombramiento. O sea que realmente está resuelto el organigrama como prometió Bellido antes de resolverlo antes del verano. Sí, esa era el objetivo y yo creo que se va a llegar antes de la vacación. Bueno, seguimos avanzando con los sumarios. Dice el diario Córdoba en su portada: la primera vendimia de Europa se inicia con una menor producción. Se refiere lógicamente al marco Montilla-Moriles, que como saben ya se recogen las primeras uvas, las que se destinan al vino joven, al moscatel, y luego, porque la de Pedro Jiménez se recoge muy tarde, se recoge pasado agosto, o sea, a final de agosto. Sí, la vendimia cada año se va adelantando más. Nosotros ya explicamos la semana pasada en el periódico que se iba a adelantar una semana la vendimia, precisamente por estas calores y sobre todo por la falta de lluvia, lo que ha hecho que el fruto madure antes. Esto me es más grado, ¿no? Claro, y se empieza ahora con la uva de los llamados vinos jóvenes y demás, y luego ya cuando viene entrado el mes de agosto se pasa a la uva Pedro Ximénez, que es un poco también la joya de la corona de Montilla-Moriles, ¿no? En estos primeros días, pues bueno, ya sabemos que va a haber menos producción, esto depende de un año hacia otro, y no siempre el que haya menor producción quiere decir que luego la rentabilidad sea menor, porque es posible que el vino se pueda vender. Suele ser mejor vino. Claro, mejor vino y más calidad y se venda más caro, ¿no? Pero sí es verdad que hay una repercusión, sobre todo en los jornales, ¿no? Unos 100.000 jornales menos que habrá este año en la vendimia por esta reducción de la cosecha que se prevé. Además, hay una reducción de hectáreas, porque además de que se recojan menos uva por hectárea, es que hay menos hectáreas, porque cada vez perdemos zonas de cultivo de la uva. Sí, ahora mismo en los últimos años se está estabilizando un poco lo que es la superficie de viñedo, porque, en fin, las que se van sacando, las vides que se van sacando por un lado, por otro lado se van recuperando algunas, y yo creo que tras años de pérdida, ahora mismo se está en una fase de estabilizar un poco la superficie de cultivo, que es la adecuada, y lo que sí es verdad que nos podamos encontrar con que se extiendan otra vez los viñedos a lo que era todo el marco. Recordemos que el marco Montilla-Moriles identificamos con la ciudad de Montilla y con la vecina localidad de Moriles, pero el marco es muy grande, llega hasta prácticamente casi al término de Écija y hasta casi la Sierra de Cabra, ¿no? Con lo cual, incluso en el término municipal de Baena también forma parte de la denominación, ¿no? Es una comarca muy, muy grande y sí es verdad que en algunos puntos se están viendo de nuevo viñedos en zonas agrícolas muy, muy proclives para que se críen buena uva, y lo estamos viendo como se está extendiendo de nuevo el marco regulador. Sí, se consigue recuperar, y sobre todo, como siempre decimos, menos, quizás apostar menos por la cantidad, más por la calidad, por posicionar la marca, que cuando llega a un sitio y pide un Rioja parece que estás pidiendo calidad, y si no quieres calidad pide Montilla-Moriles, como que te digo, al vino de la casa, el peleón, y creo que eso hay que sacarlo de ese estatus. Sí, yo creo que poco a poco también se ha trabajado, sí. Y yo creo que los vinos de Montilla tienen la suficiente solidez y la suficiente nivel de marca como para que hoy día tengan un reconocimiento, yo diría que mundial, ¿no? Es verdad que hay otros marcos, otras denominaciones que van en auge, que tienen muchísimos más, oscilan más dependiendo de las cosechas, pero yo creo que Montilla-Moriles y sobre todo su Pedro Ximénez han conseguido que la marca sea una marca reconocida y de prestigio. Bueno, seguimos avanzando, quedan unos minutillos. Ayer estuvo en Córdoba el presidente de la Junta, lo hizo en calidad de presidente del Partido Popular, pero también ejerció de presidente del Ejecutivo Autonómico. Por ejemplo, el diario El Día, la parte alta de la cabecera, titula: Moreno, se refiere a Juan Manuel Moreno, lógicamente, Moreno confía en que las diputaciones sean leales con la Junta de Andalucía. A ese mismo tenor, el diario Córdoba, bueno, ese mismo tenor, no, también como ejerciendo de presidente de la Junta afirma con las diputaciones su respaldo al Profea. Bueno, saben que en las diputaciones, de las 8 diputaciones andaluzas, hay 6 en manos del PP, ¿no? Me parece, no, en manos del PSOE, y 2 en manos del Partido Popular, que son Granada y Málaga y Almería. Málaga y Almería. Con lo cual, bueno, el poco poder que le queda al PSOE se ha trasladado a la Diputación, en el que había antes a nivel autonómico en la Junta de Andalucía, y había cierta sensación de que quería trincherarse el PSOE ahí y hacer oposición a la Junta de las Diputaciones.
Sí, de hecho ha habido este fin de semana unas declaraciones, creo que ha sido de Juan Cornejo, en este sentido, ¿no? Él diciendo que ellos que van a utilizar las diputaciones como contrapoder Sí. de la Junta de Andalucía, ¿no? Bueno, llama la atención. Yo creo que jugar con estas cosas tiene su riesgo y modestamente creo que el PSOE se equivoca hablando tan claramente de esa estrategia, ¿no? Todos sabemos que las diputaciones, cuando no son afines a un gobierno, ya sea el central o el autonómico, pues bueno, están en su derecho de reivindicar, tienen toda la legitimidad para reivindicar determinadas cosas, pero de ahí a que se usen como han apuntado en el PSOE andaluz, a mí me parece que hay un trecho, ¿no? Y ayer Moreno, pues bueno, yo creo que vino a recoger el guante y a pedirle esa lealtad institucional que tiene que tener o deberían de tener la Diputación y cualquier otra institución pública, ¿no? Que es la desde luego, mostrar cierta lealtad con los gobiernos, sean del color que sean, ya sea en el gobierno central, ya sea en la Junta de Andalucía o en cualquier otra institución, ¿no? Y yo creo que por ahí viene un poco la polémica, ¿no? Habló de otros asuntos, pero yo creo que él quería dejar claro, porque además se trataba de reunir al Consejo de Alcaldes del PP andaluz, de que el papel de las diputaciones tiene que ser el que tiene que ser, reivindicativo, desde luego, gobierne quien gobierne, pero tampoco que no sean un arma política para que otros hagan oposición. A mí eso no... Sí. En fin, tengo mis reservas sobre Nos parece que sea lo más lógico. Hay un caso muy significativo, que es el de autovía Granada-Badajoz, que cruza, que compete a varias provincias, que es quien gobierna en un sitio, gobierna en otro, se reivindica bien a la Junta, bien al gobierno central, porque las diputaciones, esas son todas del PSOE, creo, bueno, está la de Málaga ahí también viene un poco afectada, pero Jaén, Córdoba, Granada son del PSOE y suelen reivindicar mucho según quien gobierna en un sitio o menos según quien gobierna en el otro. Claro, es un caso muy significativo de cómo se utiliza la diputación. Exactamente, y viceversa, ¿no? O sea, sí, claro, los grupos que están en la oposición del Partido Popular, cuando ha estado Rajoy, han estado callados con la 432 y cuando ha estado Pedro Sánchez, pues levantan la voz pidiendo esa autovía. Yo creo que de estas cosas nos tenemos que olvidar porque... de verdad, yo a veces creo que determinados portavoces políticos piensan que los ciudadanos somos un poco lelos y sin memoria, claro, y que no tenemos memoria. Y hombre, podremos ser, como yo digo, podremos ser torpes, pero tontos no, ¿no? Y estas cosas al final, pues siempre hay quien las saca a la luz, ¿no? Yo creo que en determinadas reivindicaciones y peticiones, lo que hay que ir es todos a una y el mismo nivel de exigencia donde se ponga el listón para un gobierno tiene que estar para otro, independientemente del color que tenga, porque tú tienes la responsabilidad de reclamar y exigir que tu territorio pues tenga las mejores infraestructuras posibles, independientemente de quién gobierne. Y si en algún momento eres incómodo para los tuyos propios, pues oye, es lo que toca, porque para eso tienes tú la responsabilidad de gobernar, ¿no? Claro. Bueno, vamos terminando. También en la parte alta del diario El Día, un tema que aún no se cierra, el tema de la exposición famosa de la Maculada. Titula el diario El Día: el juez admite a trámite la denuncia por las maculadas de abogados cristianos. Recuerden aquella exposición que incluía un par de obras polémicas, especialmente una de ellas, una recreación de una Inmaculada, una Inmaculada de Murillo. Se había cambiado la cara, es cierto, era la cara de la propia autora, estaba semidesnuda, bueno, al menos estaba con una piedra afuera, y tenía la mano, parece la sensación de que la mano la tenía sobre su sexo. Bueno, pues se fue denunciada por abogados cristianos y el juez admite a trámite por ofender los sentimientos religiosos. Un tema que yo creía que iba a tener menos recorrido, porque aquello se medio resolvió, sin embargo sigue avanzando. Sí, yo nunca entendí esta polémica, no sigo sin entenderla y no entiendo por qué se tiene que llevar a la justicia este tipo de asuntos cuando, desde mi punto de vista muy personal y particular, son menores. Esto es una cuestión de gusto o no gusto. Si no te gusta, no vas a ver la exposición y si te gusta, pues vas y la ves y disfrutas de ella si puedes y te dejan. Yo no fui a verla porque sinceramente no me atrae ese tipo de arte ni me dice nada, pero bueno, de ahí a tener que o iniciar una cruzada judicial por una exposición, a mí me parece un poco exagerado. Yo no creo que ofenda a nadie o ofende el que quiere sentirse ofendido, pero sí me ha sorprendido que esto acabe en los tribunales y que al final el juez admita a trámite este tipo de historias, ¿no?
porque seguramente aquí ya llegaremos a cuestiones muchísimo más profundas, que van a ir más allá del propio cuadro, ¿no? Y es que yo creo que aquí va a entrar en conflicto lo que es la llamada libertad de expresión y de opinión. No sé cómo lo va a resolver el juez, pero desde luego coincido contigo en que yo no esperaba en absoluto que esto tuviera el recorrido judicial que algunos le quieren dar, no sé con qué intención y con qué interés. Además, este juez, por lo que se ve, al menos inicialmente, a mí de trámite, hay cierta sensibilidad a favor de los denunciantes. Esto se va a tumbar en cualquier juzgado superior, porque es que no tiene sentido alguno. Una obra que además no estaba en la calle, que estaba en una galería interior, galería de presidencia, que casi nunca sube nadie. Yo bromeaba en ese sentido. Creo que es la exposición más vista de la Diputación, porque nunca hay nadie. Cuando pasas por allí, ves los cuadros siempre solos, los pobres, allí en la galería aquella, una galería muy rara. Es decir, que había que ir expresamente a ver la obra y a rajarla, como recuerden, se rajó aquel cuadro. Creo que hay muchas obras que ofenden a unos y a otros, y la solución que decía Juan, pues si yo no me ofende esto, con ir a verlo tengo suficiente. No creo que haya que velar por la moralidad del resto, vela por la tuya, quizás, no lo sé. Claro, yo es que creo que ahí hay que ser muy respetuoso. A mí personalmente esa exposición, pues bueno, no me parece ni lo suficientemente atractiva. Si podamos incluso discutir hasta si tenía el nivel suficiente para estar ahí, pero bueno, en cualquier caso se tomó la decisión de estar allí, como están otras muchas, y ya está. Y si le parece a alguien de mal gusto, que puede serlo y incluso puede coincidir que sea una exposición de mal gusto, pues tal vez nos podamos entender, pero bueno, de ahí a llegar a pensar que se está cometiendo un delito, yo creo que va un trecho bastante grande. Probablemente. Vamos a terminar con el tema del fútbol, un par de referencias. El diario Córdoba titula: el Córdoba supera ya los 5.000 abonados en Segunda B. Todavía no alcanza la cifra que se obtuvo en la última temporada en Segunda División B, en la 2006-2007. Faltan unas 500 personas, se supone que se conseguirán, falta todavía un mes y 10 días para que acabe la temporada de abonos. Y el diario ABC con foto para Quique Martín, para Enrique Martín, el técnico del Córdoba. El Córdoba Club de Fútbol busca 4 incorporaciones para cerrar la plantilla. Bueno, pues esto marcha como estaba previsto. No sé si el número son los que se preveían, estos 5.200 creo que van abonados, pero la verdad que una cifra que por un lado sorprende por la frustración con la que se vio al final de la temporada, y por otro lado habla del gran bagaje que tiene el equipo en la grada. Sí, yo creo que sí, además lo estamos viendo en los abonados y lo estamos viendo en el entrenamiento de ayer, donde con todo el calor que hacía, con todo lo que sufrieron los futbolistas, había entre 60 y 70 personas aficionados viendo el entrenamiento. La sombrilla. Exactamente un 22 de agosto, yo digo, son 50 y tantos héroes que están allí, ¿no? Yo creo que eso demuestra que, a pesar de los pesares, el cordobesismo sigue vivo, que sigue siendo un patrimonio de esta ciudad y de muchísimos aficionados, y que esto es lo que tiene que llevar a los actuales dirigentes del club a reafirmarse en que hay que volver cuanto antes a Segunda División e iniciar un camino muchísimo más ambicioso del que se ha tenido ahora, ¿no? Yo creo que todos estos números, todas estas cifras, estos detalles de por ejemplo, el entrenamiento de ayer, el haber traído una persona mediática como es Enrique Martín, en fin, yo creo que todo esto lo que tiene es que motivar al club para este año sí hacer las cosas un poco mejor. Una apuesta definitiva. Un Enrique Martín que se está convirtiendo en el gran líder del banquillo. Digo esto porque se están haciendo muchos fichajes sin nombre, con todo el respeto de los jugadores. Yo no le cuestiono su calidad. Pero no se buscan nombres, se busca bloque. Y aquí el único nombre que destaca sobre el resto es el del propio técnico, que parece que está haciendo un equipo muy meditado, ¿no? Muy científico. Quiero estos puestos, estoy buscando personas que sean profesionales, muy curritos del trabajo. Sí, hombre, yo creo que es un hombre con muchísima personalidad, con muchísima trayectoria ya en los banquillos, en los campos de fútbol, que sabe perfectamente lo que quiere, que viene o gran parte de su vida deportiva la ha pasado en un club donde sabe lo que es lo exigente que es la afición, lo que se quiere, ha pasado por momentos duros dentro de Osasuna, y yo creo que es perfecto conocedor de lo que es Córdoba, de lo que quiere Córdoba y de lo que necesita Córdoba, ¿no? Y en este sentido a mí me parece que el trabajo que está haciendo hasta ahora es bastante bueno en ese sentido. Luego habrá que ver sobre el campo si eso tiene resultado o no, porque no es lo mismo jugar en Segunda División que en Segunda B. Sí. Bueno, hoy es martes, miércoles que viene, no mañana, el otro, cumple el plazo de Jesús León para saldar su deuda con Carlos González, que es la única duda que nos queda. ¿Cómo se resolverá el tema que es un tema, siempre decimos, personal, de Jesús León con Carlos González, pero que puede afectar a toda esta planificación? El club no andará bien. Ayer, de hecho, el equipo, el B, Córdoba B,
tuvo que suspender el entrenamiento porque no tenía camisetas, porque no llegaron a tiempo las camisetas, no llegaron directamente las camisetas para poder jugar. No sé cómo anda el club, porque la parte deportiva está intentando tapar con esto el otro conflicto, que es el que está ahí todavía candente. Sí, yo creo que está todavía abierto, y esperaremos hasta el día 31, e incluso no descartemos, y ya lo avanzo aquí, que entre ambas partes incluso se concedan alguna pequeña prórroga hasta el inicio de temporada, ¿eh? No lo descartemos, ¿no? Pero, lo hemos comentado tú y yo aquí muchas veces, se trata de un asunto personal entre ellos que tienen que resolver, y si lo resuelven y eso además trae un poco más de tranquilidad al club, pues perfecto y todos contentos, ¿no? Bueno, pues esperemos a ver qué pasa el día 31, mientras tanto seguiremos informándonos por los periódicos. Como decíamos ayer, hoy es el último martes de Juan, antes de las vacaciones del verano, así que paséis buen verano y gracias por tu colaboración toda esta temporada. Gracias a vosotros, un placer siempre estar aquí y desde luego, si queréis contar con nosotros para la próxima temporada, aquí estaremos. Cómo no, Juan. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes también por este seguimiento. Mañana seguimos nosotros leyendo la prensa, vamos despidiendo la semana. Hasta mañana, como siempre, gracias por su atención.